hacemos contacto en este momento con Argentina y con Caracas, porque vamos a sacarle punta a una de las noticias más importantes del momento. Lo que dijo Delcy Rodríguez, presidenta encargada de Venezuela, en cuanto a una ley de amnistía. Está con nosotros Walter Molina Galdi, que es politólogo venezolano, nos atiende desde Argentina. Walter, bienvenido, gracias por estar con nosotros. Hola, ¿cómo están? Gracias por la invitación. Gracias por su tiempo, ¿no, Walter? Por esperarnos. Marcos, ya voy con usted nuevamente a Caracas, pero yo creo que la audiencia de la FM merece volver a escuchar lo que dijo Delcy Rodríguez, porque para muchos es una de las noticias más grandes después de la caída de Maduro. Vamos a ver si Walter nos lo ratifica y si Marcos Morín nos lo complementa. Esto dijo Delcy Rodríguez. Quiero hacer un anuncio para Venezuela. Es un anuncio que hemos discutido en el alto mando político de la revolución y que cuenta también allí está la decisión del presidente Nicolás Maduro y de la primera dama, con quienes tenemos intercambios. Quiero anunciar que hemos decidido impulsar una ley de amnistía general que cubra todo el periodo político de violencia política de 1999 al presente. Y encargo a la Comisión de Revolución para la Revolución Judicial y al Programa para la Convivencia Democrática y para la Paz. Walter, ¿qué valoración hace usted, Walter Molina, de esto que ha anunciado Delcy Rodríguez? ¿Es tan importante como creemos una ley de amnistía que darían libres todos los presos políticos venezolanos? ¿Cómo lo ha visto usted? Bueno, lo primero sí, esto se hace efectivo, ¿no? Porque siempre hay que tenerlo en cuenta. Estamos hablando con unos criminales, con unos mafiosos que mienten mucho, pero si se hace efectivo, esto será muy, muy importante y podríamos comenzar a hablar ahora sí por lo menos de un inicio hacia una transición democrática. También es importante decir, ahí Delcy mencionaba o trataba de decir que esto es algo que ellos pensaron, que ellos están proponiendo, que Maduro desde Nueva York en su celda dijo, sí, vamos a hacerlo. Esto no es así, ¿no? Esto ellos lo están haciendo como están haciendo todo lo demás económicamente también, porque es una exigencia desde Washington. Recordemos que hace 3 días el secretario de Estado Marco Rubio, en su comparecencia ante el Senado, habló de cerca de 2.000 presos políticos en Venezuela que debían ser liberados. Precisamente este sábado, la encargada de negocios, la nueva encargada de negocios que va a liderar la embajada de Estados Unidos en Venezuela, va a llegar al país. De modo que esto no es una decisión unilateral del chavismo, sino una exigencia que ellos están cumpliendo. Repito, si esto se termina dando realmente sin dilaciones, sin maniobras, sin excepciones, y vemos prontamente a los casi 2.000 inocentes secuestrados por el chavismo en las calles de nuevo, si vemos que el aparato de terror se desmantela, si vemos que los exiliados pueden volver al país sin persecución y sin falsas denuncias, bueno, yo creo que esto será, por supuesto, un antes y un después en un país que tiene demasiados años ya viviendo las desapariciones, los secuestros, la represión, la tortura y todo un terrorismo de Estado, dicho así por la CIDH, que ha instaurado el chavismo todo, desde Hugo Chávez, Nicolás Maduro y también Delcy Rodríguez. Walter, un gusto saludarte. Desde Caracas te habla Marcos Morín. Comparto plenamente lo que dices, que evidentemente hay que esperar, ¿no? Los primeros indicios de que esto realmente se haga efectivo. Entendemos desde Caracas que esto es una puerta giratoria que siempre ha generado el chavismo. Libera a algunos, bueno, no los libera, los excarcela porque salen con medidas cautelares, no pueden dar declaraciones, no pueden ser libres realmente, no hay libertad plena. Estos procesos de excarcelaciones son sencillamente cambiarlos de una celda a su casa y estar allí en su casa sin poder hacer nada. Pero digamos que este segundo criterio, ¿crees que esto es efectivo mientras se mantenga también un decreto de estado de conmoción que tiene un artículo muy pues discutido, que es acerca de que los cuerpos de seguridad del Estado pueden detener a cualquier persona que celebre las acciones del 3 de enero de Estados Unidos? O sea, por un lado te anuncio que voy a hacer una ley de amnistía, pero mantengo vigente el decreto de estado de conmoción. ¿Crees tú que esto tiene que derogarse de alguna forma? Porque si no, no se va a hacer efectiva esta amnistía.
Sí, Marcos, mira, diste en un punto clave. De hecho, justamente ayer, horas antes de este anuncio de la que yo llamo la tirana interina, ¿no? Más de 20 organizaciones venezolanas emitieron un comunicado exigiendo la derogación inmediata de las leyes que criminalizan el pensamiento crítico en Venezuela, ¿no? Esta que tú mencionas es fundamental, pero ahí se hablaba también de la ley contra el odio y los artículos del Código Penal como base jurídica que son los que mantienen a más de 2.000 o más de 1.000 presos políticos, lo que es la ley resorte, que ustedes los periodistas lo han sufrido como nadie, ¿no? Que de la persecución, el cerrar emisoras, el cerrar televisiones, los canales, los medios de comunicación bloqueados, el paquete de muerte civil, ¿no? O sea, la ley anti-ONG, la ley Simón Bolívar y todas estas cuestiones, y el decreto de estado de conmoción exterior, exactamente este que mencionas, que además es una herramienta de extorsión, persecución, discrecionalidad represiva, o sea, es todo, digamos, el marco de la tiranía chavista. Todo eso se tiene que desmontar. Y yo creo que van hacia allá, pero van hacia allá ¿por qué? Y quiero dejarlo claro, no es que Delcy Rodríguez y tampoco, por supuesto, Diosdado Cabello, cualquiera de ellos, hoy se hayan vuelto demócratas. Esto lo están haciendo porque tienen una presión de Estados Unidos concreta, una exigencia concreta que deben cumplir, porque han visto que la presión es real, han visto que la fuerza puede ocurrir, ¿no? Ya lo vieron el 3 de enero, y están viendo además una sociedad venezolana que como una bola de nieve va creciendo en sus exigencias. Claro. Delcy Rodríguez no es Adolfo Suárez, quiero dejarlo claro. Suárez desmontó un régimen porque entendió que ya no podía sostenerse. Delcy Rodríguez quiere exactamente lo contrario, que subsista, o sea, no está abriendo la democracia, está tratando de aplazarla, y justamente la presión internacional e interna es para que eso no ocurra, para que genuinamente este sea un proceso de transición democrática. Walter, usted acaba de mencionar algo muy importante y buenísimo para los oyentes de la FM en Colombia y en el mundo, y para los casi 2 millones de venezolanos que viven en Colombia, y es cómo puede darse eventualmente, o cómo tiene que darse una apertura también para los medios de comunicación. Y nos sorprendió Marcos Morín, que está allí en Caracas, que poco a poco la televisión tibiamente empieza a informar de cosas de la oposición. Por ejemplo, la televisión ha terminado informando de María Corina Machado, de este anuncio de Delcy Rodríguez. ¿Están empezando ustedes, a propósito de lo que planteaba Walter, a sentirse un poco más libres allí, los periodistas en Venezuela? ¿Se está empezando a abrir la libertad de expresión en Venezuela, para ser más concretos, Marcos? Digamos que eso es bastante progresivo, digamos. Yo me tengo que autocensurar en Venezuela. Yo trabajo para la FM RCN hace 8 años, pero yo, por ejemplo, en mis redes sociales yo trato de no poner nada, porque ya de hecho yo estuve en el helicoide en el 2014, justamente como... ¿Usted conoce el helicoide, Marcos? Yo conozco el helicoide, yo fui detenido en el 2014 en las protestas, cuando cubríamos protestas en el 2014. Yo tengo anulado mi pasaporte, no puedo salir de Venezuela, mi pasaporte está anulado por decisión del gobierno venezolano. Y evidentemente uno como periodista aquí tiene que saber muy bien qué decir, cómo decirlo, cómo actuar, cómo salir a la calle y hacer no es fácil hacer una entrevista en Caracas. Hay mucha gente que a veces nos critican a los periodistas en Venezuela porque dicen, pero ¿por qué ustedes no salen como en otros países? Yo no puedo, por ejemplo, ir a Miraflores y hacer un reportaje en Miraflores, eso es imposible. Y Walter lo debe saber perfectamente. Nosotros tenemos muchísimas cosas que nos tenemos que autocensurar, nos tenemos que cuidar, porque si no terminamos en el SEBIN. Digamos que eso que dices, Juan, se ha visto tenuemente. Venevisión, específicamente, que es uno de los canales privados, empezó en sus emisiones noticiosas a poner cosas de María Corina, algo que no pasaba hace más de 8 o 9 años. No había una censura total en todos los medios de comunicación, y eso se está empezando a ver. Ahora, eso es poco a poco, eso es progresivo. La mayoría de la parrilla televisiva en Venezuela sigue estando controlada por el Estado. No tenemos medios todavía, más allá de aquellos que están en el exterior, o medios como La Patilla, que es un portal web, o El Nacional, que funciona a nivel remoto, pero de resto se está empezando a ver poco a poco. No es algo que ya lo podemos catalogar como que ya hay libertad de expresión. Eso se está poco a poco haciendo, y la gente está empezando como a reportar más. Hay un hecho anecdótico, que es que ya el Ministerio de Comunicación e Información ahora nos pasa la pauta diaria, algo que no pasaba. Entonces ahora cualquier actividad política nos mandan, nos notifican, nos invitan, cosa que no pasaba con Nicolás Maduro. Pero eso ha sido poco a poco. Eso no podemos decir que ya tenemos libertad de expresión. Eso es algo progresivo, que apenas se están habiendo los primeros indicios de que pudiera haber una libertad de prensa en Venezuela.
Pues bueno, ahí está lo que ha ocurrido y el análisis de lo que ha acaecido en relación con los anuncios de Delcy Rodríguez de una ley general de amnistía, pero como dicen Walter Molina y Marcos Morín, primero tienen que derogarse otras normas para que esto pueda cumplirse. Walter, gracias por su tiempo, lo seguiremos consultando, nos encanta su manera de explicar las cosas. Bienvenido siempre. No, por favor, gracias a ustedes. Un abrazo. Walter Molina, venezolano, politólogo, tiene que vivir en Argentina, se fue también de allí, y Marcos Morín desde Caracas. 8:21, mencionaba Walter Molina diciendo, Delcy Rodríguez no es Adolfo Suárez. Nosotros nos reímos, pero a mucha audiencia, mucha gente puede decir, ¿quién es Adolfo Suárez? Es Adolfo Suárez. Pues, Juan Manuel, es que obviamente Delcy Rodríguez española, no es Adolfo Suárez. Ajá. Obviamente Adolfo Suárez fue un personaje en España que logró realizar la transición de esa dictadura que llevaba a España con Francisco Franco a la democracia. De acuerdo. A la democracia. Incluso Adolfo Suárez fue funcionario de Franco. De Franco. Pues que era uno de los hombres de confianza Franco. Y fue el hombre designado por Franco con la famosa expresión que todo queda atado y bien atado, que no quedó tan atado, y Adolfo Suárez en una movida muy inteligente, entendiendo que las ventanas de España se estaban abriendo hacia otro momento, comenzó a caminar hacia la democracia, lo hizo tímidamente, pero logró que concurrieran, entre otros, otro personaje que es clave, Santiago Carrillo, que era el presidente del Partido Comunista. Y otro personaje que fue muy importante fue el rey. Juan Carlos. Don Juan Carlos. Don Juan Carlos primero. Don Juan Carlos de Borbón. Don Juan Carlos para usted. Sí. 8:22.